Cuando llegué a casa del trabajo ese día, parecía una noche común y corriente. Yo trabajo. Mi esposa se queda en casa administrando el hogar, una organización típica, nada fuera de lo ordinario. Pero en cuanto entré, pude escuchar la animada charla de mi esposa y sus amigas que venía de la sala de estar. No era el típico chisme ligero, había algo un poco más intenso en la forma en que hablaban. Me quité los zapatos, me lavé las manos y me dirigí hacia ellas. Mi curiosidad pudo más. Decidí sentarme con una taza de café y escuchar. Para ser honesto, a veces sus conversaciones son más entretenidas que las películas de acción que suelo ver. Las mujeres estaban hablando de organizar algún tipo de reunión, recordando los buenos viejos tiempos y lo agradable que sería recuperar un poco de esa energía. Despreocupada. Todo el ambiente estaba lleno de risas y entusiasmo, y no pude evitar sentirme divertido por su entusiasmo. Soltaban ideas para una fiesta sencilla, una noche de fiesta, tal como solían hacer antes de que la vida se volviera todo responsabilidad. Entonces, una de las amigas de mi esposa decidió añadir un giro. Dijo que quería que esta reunión fuera especial, algo que realmente destacara. La forma en que lo dijo hizo que las otras mujeres se detuvieran, tratando de entender hacia dónde iba. Me recosté. Yo mismo curioso, y entonces simplemente lo soltó. Soltó la bomba. Dijo, ¿por qué no hacemos que sea una fiesta swingue? Eso tomó a todos por sorpresa. La habitación quedó en silencio por un momento mientras todas intentaban procesar lo que acababa de sugerir. Ella rápidamente agregó, somos todas amigas aquí, ¿no? Ni siquiera tendríamos que intercambiar parejas, a menos que quisiéramos. Cada quien podría quedarse con su propia pareja si es que está más cómoda. Podría ser divertido. Trató de suavizarlo, riéndose un poco, pero la idea quedó flotando en el aire por un momento antes de que alguien respondiera. Las demás parecieron sorprendidas. Pero no necesariamente en contra. Mi esposa miró alrededor, evaluando las reacciones del grupo, y finalmente la risa regresó. Una de las otras mujeres hizo una broma sobre cómo probablemente necesitarían un par de tragos más antes de siquiera considerar algo así. Todas rieron de nuevo y yo di un sorbo a mi café, observando cómo se desarrollaba la conversación. No estaba del todo seguro si hablaban en serio o solo jugaban con la idea. No todos los días se escucha una propuesta así, pero ninguna de las mujeres parecía ofendida, parecía que estaban tonteando con la idea, sin saber hasta dónde llevarla. Al final, la sugerencia pareció perder fuerza cuando regresaron a terreno más seguro, hablando de organizar una salida normal en su lugar. Parecía que la idea del intercambio de parejas era demasiado por el momento, pero nadie la desestimó. Abiertamente tampoco. En cambio, acordaron intentar algo más simple para empezar, una noche en un bar, solo para tomar algo y divertirse juntas, como una opción más realista para todas. El ambiente se alivió de nuevo y la intensidad que había llenado la habitación antes pareció disiparse. Todas reían otra vez, haciendo bromas sobre lo que podrían hacer durante esa salida normal. Al final, el consenso fue claro, la idea de la fiesta swing se guardaría, al menos por el momento, mientras daban prioridad a simplemente pasar un buen rato en algún bar. Yo no dije mucho durante toda la conversación, fue bastante interesante simplemente observar todo desarrollarse. Se rieron, hicieron algunas bromas y finalmente pasaron a otra cosa, dejando las ideas más extremas para otro momento. Definitivamente fue un final inusual para lo que pensé que sería una velada normal, pero definitivamente no fue aburrida. Cuando por fin se fueron todas, decidimos irnos directo a la cama. Yo estaba completamente agotado tras un día largo de trabajo y no tenía intención de quedarme despierto más de lo necesario. Además, el día siguiente era mi día libre y realmente estaba deseando dormir bien. Ambos nos metimos
en la cama y sentí esa familiar sensación de alivio que me inundaba al empezar a quedarme dormido. Justo cuando estaba a punto de conciliar el sueño, sin embargo, mi esposa me dio un codazo, interrumpiendo mi pacífica transición al mundo de los sueños. Ella se volteó hacia mí, con los ojos bien abiertos, y dijo, «Oye, ¿tú crees que te interesaría probar lo que mi amiga sugirió antes?» Por un momento. No estaba del todo seguro de si realmente estaba despierto o si aquello era un sueño raro, pero su tono era lo bastante serio. Y enseguida quedó claro que quería una respuesta real de mí. Parpadeé un par de veces, tratando de sacudirme la modorra. Y lo pensé unos segundos. Le dije que, sinceramente, no me entusiasmaba la idea de intercambiar parejas, no era algo con lo que me sintiera cómodo. Especialmente con personas que conocemos. Añadí que tal vez, solo tal vez, podría considerarlo si solo se tratara de los dos. Sin un verdadero intercambio de parejas, pero la idea de involucrar a otros. Simplemente no me cuadraba. No iba a fingir lo contrario y sabía que ser honesto con ella era la mejor manera de manejarlo. No pareció particularmente sorprendida por mi respuesta, pero preguntó si no me molestaría que hubiera más gente allí, incluso si nosotros no intercambiáramos. Pude darme cuenta de que genuinamente tenía curiosidad. ¿Por cómo me sentiría en una situación así? Lo pensé unos segundos y luego esbocé una sonrisa. Le dije que mis amigos me habían visto desnudo más veces de las que ella probablemente jamás lo había hecho, vestidores, viajes de campamento, todo tipo de situaciones a lo largo de los años, así que no, esa parte no me molestaba en lo absoluto. Me miró de una forma extraña, mitad divertida y mitad curiosa. Sabía que no se esperaba una respuesta tan seria, así que decidí relajar el ambiente. Me reí un poco y la tranquilicé, diciéndole que si solo trataba de estar en el mismo espacio que otros, para mí estaría bien, no sería diferente de un viaje al sauna o al gimnasio. No soy del tipo que se preocupe por apariencias o por lo que piensen los demás. Para mí, solo era una cuestión de límites. Podía darme cuenta de que estaba considerando mis palabras. Tenía esa expresión pensativa en el rostro, como sopesando mi respuesta contra sus propias ideas. No estaba del todo seguro de lo que ella esperaba que dijera, pero supuse que debía ser lo más directo posible. No soy alguien a quien le gusta andarse por las ramas, y creo que ella apreciaba eso de mí. Al final del día, solo quería que supiera cómo me sentía, aunque no coincidiera exactamente con sus opiniones. Tras unos instantes de silencio, vi que dibujaba una pequeña sonrisa en los labios. Parecía que acababa de decidir algo, pero no tenía intención de compartírmelo en ese momento. En su lugar, se dio la vuelta, con ese tono de voz burlón tan familiar, y dijo, «Está bien, bueno, es bueno saberlo». Con eso, esbozó una pequeña sonrisa y no pude evitar devolverle la sonrisa, aunque no me miraba directamente. Parecía satisfecha con mi respuesta y yo estaba más que listo para finalmente quedarme dormido. Se dio la vuelta aún sonriendo. Y simplemente dijo, «Bueno, de acuerdo». Estaba claro que tenía más cosas en mente, pero al menos por ahora la conversación había terminado. Yo estaba más que feliz de cerrar los ojos y dejar que el sueño me venciera. Al día siguiente, mi esposa me dijo que quería encargarse ella misma de todo y organizarlo. Dijo que iría a discutir los detalles con su amiga y que el novio de su amiga también estaría allí. Dio a entender que planeaba probarlo a él, un tipo de prueba de idiotez porque su amiga siempre elegía al tipo equivocado. Yo no. Estaba particularmente emocionado con la idea, sobre todo porque parecía que si ella se encargaba, lo más probable era que el evento tendría lugar en nuestra casa. La primera regla para organizar cualquier tipo de fiesta es no hacerlo nunca en tu propia casa y, sin embargo, aquí estábamos, aparentemente ignorando por completo esa regla. Mi instinto me decía que aquello iba a ser un caos. Sí,
Confiaba en mi esposa, pero tener a un grupo de gente para algo así en nuestra propia casa. Simplemente no me parecía bien. Tal vez sea mi lado conservador, pero hay cierta tranquilidad en saber que, después de un evento, puedes irte e ir a un lugar que sigue siendo tu santuario. Organizar algo tan íntimo en nuestro hogar me parecía cruzar una línea que no estaba seguro de querer cruzar. Mantuve mis pensamientos para mí mismo en ese momento, sin embargo. Parecía que era algo que ella realmente quería hacer. Más tarde ese día, volvió a casa y se notaba que había bebido algo mientras estaba fuera. Estaba un poco mareada, pero feliz. Me contó que necesitaban un poco más de tiempo para planificar todo, pero que había buenas noticias. El novio de su amiga era dueño de una sex shop. Al parecer, gracias a sus contactos, no tendríamos problema para conseguir todos los extras que necesitaríamos para la fiesta. A ella le parecía muy divertido y no pude evitar sonreír un poco. Ciertamente explicaba por qué estaban tan confiados en tenerlo todo listo. Ella se rió mientras me contaba que el tipo incluso sacó algunos de los artículos especiales para mostrárselos, incluidas algunas juguetes ridículamente grandes. No podía creer que la gente realmente comprara esas cosas. Siguió describiendo las expresiones en el rostro de todos al ver el tamaño de esos juguetes. Algunos estaban impactados, otros asombrados y el resto simplemente se moría de risa. Debo admitir que la imagen mental era bastante cómica y no pude evitar reír con ella. En un momento, ella sugirió que tal vez deberíamos conseguir uno de esos juguetes enormes, solo por diversión. Dijo que sería graciosísimo tener algo así en casa, incluso si nunca lo usáramos en serio. Podía notar que estaba medio en broma, pero parecía genuinamente divertida con la idea. La miré mientras reía, obviamente había disfrutado el rato con sus amigas. Se la veía relajada y de buen humor, y aunque aún tenía mis reservas, no quería aguarle la diversión. Le respondí negando con la cabeza y sonriéndole. Le dije que sí. Alguna vez compráramos uno de esos, probablemente terminaría acumulando polvo en el fondo del closet. Ella se rió. Quizá imaginando lo absurdo de la situación. Pude ver que apreciaba mi reacción ligera, y eso me hizo sentir un poco mejor con todo. A veces es más fácil ir adelante con algo si al menos puedes encontrar la forma de reírte. Terminamos hablando un poco más sobre la logística de la fiesta, a quién invitar, qué tipo de comida y bebida necesitaríamos y cómo organizaríamos todo. Se notaba que estaba muy emocionada y que pensaba en cada detalle para que la experiencia fuera buena para todos. Yo todavía no estaba completamente convencido, pero ver su entusiasmo hacía más difícil negarme rotundamente. Decidí esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas antes de tomar una decisión final. Al final, ambos terminamos riéndonos. Ella imaginaba todas las posibilidades ridículas y yo pensaba en dónde diablos íbamos a meter todas las cosas de las que hablaba. Cuando mencionó de nuevo los juguetes gigantes, no pude evitar menear la cabeza y decir, sí, claro, terminaría juntando polvo en el closet, si es que cabe ahí. Ella se rió, y yo también. Al menos podíamos mantener el ambiente ligero, incluso si yo tenía mis dudas. Un par de días después, mi esposa me dijo que necesitábamos hacer una barbacoa con todos para concretar el plan. Quería impulsar toda esta idea con su amiga, pero para eso necesitábamos reunir a todos. Para ser justos, hacía tiempo que no hacíamos una barbacoa, y podía entender su punto de vista. Aún así, me sorprendió lo decidida que estaba. Estaba realmente empeñada en lograr que esto sucediera, aunque pensé que podría haberse organizado hace mucho sin tanto alboroto. Se lo dije, y ella me explicó que era la primera vez que intentábamos algo así que quería que fuera perfecto. Decidí seguirle la corriente. Preparé la parrilla, compré unos buenos cortes de carne y lo organicé todo.
Cuando llegó el día, la gente empezó a llegar. Había la típica charla amistosa y risas, y todo parecía transcurrir sin problemas. Entonces apareció el novio de su amiga. Había algo en el que me desagradó desde el principio. Estaba cubierto de piercings y tatuajes, lo cual en sí no me molesta, pero había algo en su mirada, algo salvaje que no podía identificar. Aún así, traté de darle el beneficio de la duda. Y me enfoqué en que la barbacoa saliera bien. Parecía que todos la estaban pasando bien, disfrutando de la comida y poniéndose al día. Yo vigilaba un poco, asegurándome de que todo fluyera. Pero no pude evitar darme cuenta de que aquel tipo pasaba mucho tiempo charlando con las otras mujeres. No era abiertamente irrespetuoso, pero se notaba que enfocaba su atención en las parejas de los demás hombres. Parecía que él evitaba a los hombres del grupo deliberadamente. Me pareció extraño, así que me acerqué a la amiga de mi esposa y le pregunté si le molestaba ver que su novio estuviera tan concentrado en las demás mujeres. Ella simplemente se encogió de hombros y dijo que no era celosa. Parecía no importarle en absoluto, así que lo dejé pasar. Al fin y al cabo, no era mi asunto decirle cómo manejar su relación. Pero en cuanto me alejé, noté que mi esposa estaba hablando con el tipo. Sentí una punzada de molestia, sobre todo después de lo que acababa de observar. Así que me acerqué a ellos. Al acercarme, alcancé a oír retazos de la conversación. Bromeaban sobre algunos de esos juguetes enormes de la sex shop, riéndose de lo ridículos que eran. Me molestó, aunque sonara inofensivo. Sin perder el ritmo, intervine y cambié la conversación a otro tema, algo más neutral. Noté la mirada de fastidio en la cara de él, pero no me importó. No. Tenía intención de dejar que se sintiera demasiado cómodo cerca de mi esposa. Eventualmente él se alejó y sentí un pequeño alivio. No quería armar un escándalo, pero había algo en el que me seguía pareciendo mal. Regresé a la parrilla, vigilando las cosas a la distancia. La comida estuvo lista poco después y todos se reunieron para comer. El ambiente pareció relajarse de nuevo y traté de enfocarme en disfrutar la tarde con nuestros amigos. Después de que todos hubieron comido, mi esposa se levantó e hizo un anuncio. Les dijo que estaba planeando la fiesta, explicando cómo sería y que todos eran libres de hacer lo que quisieran, podían traer amigos, quedarse con sus parejas o intercambiarlas si se sentían cómodos. La mayoría de nuestros amigos parecían abiertos a la idea, hubo asentimientos y sonrisas. Parecía que todos estaban de acuerdo, lo que hizo feliz a mi esposa. Teníamos una casa lo suficientemente grande, así que el espacio no era problema y todos parecían entusiasmados con la idea. A pesar de las reacciones positivas de los demás, yo seguía con mis reservas. No me hacía gracia la idea de organizar algo así en nuestra casa, sentía que estábamos cruzando un límite con el que no me sentía del todo cómodo. Pero a esas alturas, parecía que la idea ya había tomado fuerza, y no había mucho que pudiera hacer para frenarla sin provocar un gran drama. Aunque no me gustara, decidí seguir con ello. Después de todo, una vez que empiezas algo así, no hay manera real de echarse atrás sin convertirlo en un asunto más grande de lo que ya era. Después de que todos se fueron esa noche, decidí sacar un tema que me molestaba. Miré a mi esposa y le dije, sinceramente, no creo que su relación dure mucho. Se sorprendió un poco y le expliqué, ¿viste cómo actuó esta noche? Estaba coqueteando con todas las mujeres, pero sobre todo contigo, ¿de verdad no lo notaste? Prácticamente estaba lanzándote indirectas frente a todos. No quería iniciar una discusión, pero no podía ignorar lo que había visto. Era evidente para mí y necesitaba saber si ella sentía lo mismo. Mi esposa escuchó y luego me miró con esa expresión que decía que sabía algo que yo no. Negó con la cabeza. Claramente no tan molesta como yo.
Dijo, mira, no lo vas a creer, pero él está ahí por una sola razón. Mi amiga. Lo necesita para dos cosas, el dinero que gana con esa tienda y, bueno, el sexo. Ella. Está muy metida en las relaciones abiertas y al parecer encontró a alguien que está de acuerdo con eso también. Me quedé verdaderamente atónito. No me esperaba ese tipo de respuesta. Siempre había pensado que las relaciones se basaban en algo más profundo que la simple conveniencia, pero parecía que la amiga de mi esposa lo veía diferente. Dejé escapar un suspiro y negué con la cabeza. Le dije que ese tipo de arreglo no era algo que yo pudiera aceptar o entender. No me tenía sentido. ¿Cómo confiar en alguien que solo estaba ahí por dinero y sexo? Para mí, eso no era una relación, era más bien una transacción. No entendía cómo su amiga podía creer que eso estaba bien o por qué aguantaba a un tipo así. Obviamente él no la respetaba, ni respetaba a nadie más, a juzgar por la forma en que actuaba. Mi esposa solo se encogió de hombros, claramente, sin interés en debatir la moralidad de las decisiones de su amiga. Me miró y dijo, bueno, ese es su problema. Sí. A ellos les funciona, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Noté que no quería profundizar. Ella siempre había sido más de mente abierta que yo en este tipo de cosas, y no iba a permitir que la relación poco convencional de otra persona la afectara. Yo seguía sintiéndome incómodo, pero estaba claro que ella no cambiaría su opinión solo porque a mí no me gustaba el tipo. Decidí dejarlo ir por el momento, no quería arruinar la noche ni convertirlo en una pelea por las decisiones de los demás. Asentí y dije, de acuerdo, no es nuestra relación, y si ella es feliz, supongo que no es de nuestra incumbencia. Pude ver que mi esposa se relajaba un poco después de eso. No le gustaba que me involucrara demasiado en los asuntos de los demás y comprendía que no era mi lugar decirle a su amiga cómo vivir su vida, por mucho que yo no estuviera de acuerdo. Entonces mi esposa cambió de tema, claramente quería seguir adelante. Me recordó que teníamos mucho que preparar en los próximos días. Estaba decidida a que todo fuera perfecto para la fiesta que se avecindaba, y eso significaba que teníamos mucho trabajo por delante. Podía ver que seguía entusiasmada. Aunque yo tuviera mis dudas, estaba enfocada en hacer que fuera una buena experiencia para todos, y no quería desanimarla. La observé mientras empezaba a hacer una lista mental de las cosas que debíamos hacer, estaba tan decidida a que todo saliera bien, y no pude evitar admirar su dedicación, incluso si no estaba del todo convencido de la idea. Veía cuánto esfuerzo ponía y eso valía algo para mí. Me miró con los ojos serios, y dijo, tenemos que estar realmente preparados. Mañana madrugaré. Y quiero hacer algunas compras en la ciudad. Asentí. Entendiendo que ella ya había pasado a otro tema, lejos de la conversación sobre su amiga. Al día siguiente, seguía dándole vueltas a lo de la noche anterior. No podía quitarme de la cabeza la inquietud que sentía por el novio de la amiga de mi esposa. Mientras ella se arreglaba para salir, le pregunté, con toda naturalidad, a dónde iba. Ella ya estaba casi en la puerta cuando respondió, mi amiga no se siente bien, probablemente se pasó de cervezas frías, así que saldré con su novio a comprar algunas cosas para nosotros y para la fiesta. Añadió algo sobre que él nos daría algunas cosas gratis de su tienda y que quizás sería divertido comprar algunos juguetes para nosotros también. Cuando escuché que se iría con él, me alteré inmediatamente. Quería decirle algo. Decirle lo mucho que no me gustaba la idea de que saliera con ese tipo, en especial a solas, pero antes de que pudiera articular nada. Ella ya había salido por la puerta. Me quedé un momento ahí, mirando la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de frustración y preocupación. No quería parecer un controlador, pero tampoco podía ignorar esa corazonada de que algo en ese tipo no era bueno.
Decidí dejarlo pasar por el momento y hablar con ella a su regreso. No tenía sentido empezar una discusión cuando ya se había ido. Me senté en el sofá, tratando de calmarme. Tomé mi teléfono esperando distraerme un poco. Mientras revisaba mis mensajes, noté un montón de notificaciones en el chat grupal con los chicos. Había una discusión acalorada y no pude evitar sentir curiosidad por saber qué estaba pasando. Al leer los mensajes, me di cuenta de que no era el único que había notado el comportamiento del novio. Uno de los chicos mencionó que lo había visto pasarse de listo con algunas de las mujeres en la barbacoa. Otro incluso dijo que sorprendió a su propia esposa testeándose con él, y tuvo que frenar eso de inmediato. Era obvio que no solo era mi imaginación, este tipo era problemático y otras personas lo habían notado también. Eso reafirmó mis inquietudes y supe que tenía que hacer algo al respecto. Me recosté en el sofá, con la mente a 1000 por hora. Ya no. Era solo el hecho de que mi esposa estuviera con él esa tarde, era el panorama completo. Ese tipo claramente no respetaba los límites y no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados mientras se metía en mi familia. No quería ser el marido controlador, pero al mismo tiempo tenía la responsabilidad de proteger lo que era mío. No podía ignorar las señales de alarma y esperar lo mejor. Pensé en cómo planteárselo a mi esposa sin sonar como si desconfiara de ella. No era de ella de quien dudaba, era de él. Yo confiaba en mi esposa. Pero no confiaba en ese tipo ni un segundo. Necesitaba que ella entendiera que mi preocupación no venía de celos o inseguridad, sino de protegerla y evitar que alguien así se entrometiera en nuestra relación. Para cuando dejé el teléfono, ya tenía claro lo que debía hacer. No iba a dejar pasar esto. Necesitaba tener una conversación seria con mi esposa cuando volviera a casa. No se trataba simplemente de la fiesta o de comprar suministros, se trataba de asegurarnos de que alguien así no se interpusiera entre nosotros. Tenía claro ahora más que nunca que debía protegerla de él, no porque ella no pudiera manejarse sola, sino porque él no era de fiar y no estaba dispuesto a arriesgarme con mi familia. Cuando mi esposa regresó, traía una enorme caja de condones en los brazos, y detrás de ella venía ese tipo, ayudándola a meter todo a la casa. Me quedé mirándolos mientras dejaban la caja en la sala. Él me sonrió, como si todo fuera de lo más normal, y luego se despidió antes de irse. Lo vi irse, y en cuanto se cerró la puerta, me volví hacia mi esposa. Cierra la puerta, le dije. Necesitamos hablar seriamente. Ella me miró confundida al principio, claramente no se esperaba esa reacción. Me preguntó qué pasaba, pero no perdí tiempo en rodeos. Se lo dije directo, no soy solo yo quien ve raro el comportamiento de ese tipo. Está intentando algo con las esposas de nuestros amigos. Uno de mis amigos incluso atrapó a su esposa testeándose con él y tuvo que ponerle un alto. Hice una pausa para dejar que lo asimilara antes de continuar. He tomado una decisión, no quiero que te comuniques con él nunca más, a menos que sea por medio de tu amiga o estando ella presente. Ella se quedó atónita, y vi cómo la ira se apoderaba de ella. De inmediato empezó a discutir, diciendo que yo exageraba, que estaba arruinando todos sus planes para la fiesta y que era ridículo, llegando a decir que estaba siendo controlador. Sabía que estaba molesta, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Había visto lo suficiente para saber que él era peligroso, y no iba a permitir que se acercara más a ella. La miré fijamente a los ojos y le dije, hay una solución más simple, lo sabes. Mis amigos y yo podríamos ocuparnos de él directamente. Créeme, mantenerlo alejado de ti es la mejor opción. Podríamos asegurarnos de que se mantenga lejos, pero trato de arreglar esto sin que las cosas se pongan feas. Vi cómo su expresión cambiaba ligeramente, entendiendo lo serio que estaba.
Sabía que no era de los que amenazan en vano, y también sabía que no iba a soltar el tema. Pude ver que seguía enojada, pero seguí insistiendo: mira, lo entiendo. Has invertido mucho en esta fiesta y quieres que todo salga perfecto. Pero el hecho es que ya casi lo tienes todo listo, ya no lo necesitas, y no voy a quedarme mirando mientras este tipo de problemas afectan a nuestros amigos. Traté de que mi voz sonara calmada, pero firme. Necesitaba que entendiera que esto no estaba a discusión. Ella cruzó los brazos, claramente molesta, y comenzó a discutir otra vez, pero la corté en seco: escucha, no estoy tratando de controlarte. Estoy tratando de protegerte, protegernos. Este tipo ya cruzó la línea, y no voy a permitir que siga haciéndolo. Puedes seguir organizando la fiesta, puedes tener todo lo que quieras, pero sin el involucrado. Esa es la línea, y no pienso ceder. Podía ver el conflicto en sus ojos. Estaba dividida entre querer llevarme la contraria y comprender de dónde venía mi postura. Hubo un largo silencio. Tomó aire y noté que trataba de procesar todo lo que había dicho. Sabía que no le gustaba, y que seguía enojada, pero también vi que comprendía mi punto. Al final, me miró y asintió con la voz apagada pero llena de frustración: está bien, dijo. Lo haré. A tu manera. Pude notar que no era lo que ella quería, pero al menos estaba dispuesta a ceder. Aún así, me miró con una expresión que dejaba en claro que para ella esto no había terminado. Seguía molesta. Y sabía que tardaría en asimilarlo por completo. Pero por ahora, había cedido, y eso era suficiente. Ella se dio la vuelta, todavía visiblemente irritada, pero al menos la conversación había acabado por el momento. Yo sabía que esto no sería fácil, pero estaba dispuesto a mantener mi postura a toda costa. Por fin llegó el día de la fiesta, un sábado. Todo parecía estar en orden, pero, como suele suceder, me llamaron del trabajo a último momento. Era un problema urgente y no tenía opción. Antes de irme, envié rápido un mensaje al chat de los chicos, diciéndoles que estuvieran pendientes de ese tipo. Ellos sabían a quién me refería y recibí un par de respuestas de entendido. No era lo ideal, pero esperaba que mis amigos vigilaran todo hasta mi regreso. El trabajo tardó un poco más de lo esperado. Pero al final logré arreglarlo todo. Regresé a casa con alivio, aunque no podía quitarme la sensación de que algo podía salir mal. Al ir conduciendo de vuelta, casi llegando a la casa, recibí otro mensaje en el chat. Uno de los chicos comentó que no veían a mi esposa desde hacía un rato y empezaban a preguntarse dónde estaría. Eso me puso de inmediato en alerta. Sentí un nudo formarse en mi estómago. Al llegar, estacioné el auto y entré rápido a la casa. La fiesta estaba en pleno apogeo. Había gente por todas partes, sonaba música, y todos parecían a lo suyo. Llamé a mi esposa a gritos, pero sin respuesta. Traté de no entrar en pánico, pero la inquietud crecía a cada segundo. Recorrí la sala con la mirada, buscando aunque fuera un atisbo de ella en medio de la multitud, pero no se veía por ningún lado. Seguí avanzando hacia el interior, tratando de encontrar alguna señal suya. Todos seguían metidos en su mundo, y nadie parecía notar mi creciente preocupación. Finalmente vi a la amiga de mi esposa cerca de la cocina. Parecía en medio de una conversación, pero no me importó. Necesitaba respuestas. Me acerqué a ella y le pregunté: Oye, ¿has visto a mi esposa? ¿Dónde está? Ella pareció algo desconcertada. Y tan confundida como yo. Me dijo: no lo sé. La vi hace un rato, pero no la he visto recientemente. Eso no me tranquilizó. Al contrario, incrementó mi ansiedad. Miré alrededor de nuevo y me di cuenta de que su novio tampoco estaba por ahí. Le pregunté: ¿y tu novio, dónde está él?
Ella vaciló por un segundo, mirando a su alrededor como si también estuviera tratando de averiguarlo. No lo sé, dijo. Estaba aquí hace poco, pero ahora tampoco lo encuentro. Pude notar que ella empezaba a ponerse nerviosa también. La sensación de angustia en mi estómago ya era una alarma total. La miré a los ojos y vi que empezaba a entender la razón de mi preocupación. Algo andaba mal. No. Iba a quedarme ahí esperando lo peor, necesitaba actuar rápido. Vamos, le dije, con urgencia en mi voz, tenemos que encontrarlos. Tengo un mal presentimiento. Ella asintió, y pude ver que su expresión reflejaba la misma inquietud que la mía. Empezamos a recorrer la casa, revisando cada cuarto, uno tras otro. Sentía el corazón latiéndome con fuerza en el pecho mientras avanzábamos. El ruido de la fiesta se hacía más lejano. A medida que nos internábamos, cada habitación vacía que abríamos solo añadía tensión a mi temor. Traté de mantener la concentración, pero mi mente se llenaba de posibilidades sobre lo que podía estar pasando. No iba a permitir que le pasara nada a mi esposa y necesitaba encontrarla ya. A medida que avanzábamos, vi que la amiga de mi esposa estaba tan tensa como yo. Miraba a su alrededor con los ojos muy abiertos y me di cuenta de que empezaba a entender lo grave de la situación. No quería perder más tiempo y definitivamente no me quedaría cruzado de brazos a ver si las respuestas caían del cielo. La miré y dije, sigamos. Tenemos que revisar hasta encontrarlos. De verdad. Tengo un mal presentimiento. Ella asintió y continuamos la búsqueda, decididos a no parar hasta tener respuestas. Subimos al piso de arriba y no tardamos en oír algo que me heló la sangre. Eran voces de pánico, que provenían de una de las habitaciones, frenéticas, casi suplicantes. Escuché a alguien decir, ¿qué hacemos? Llamo a una ambulancia. Y luego escuché la voz de mi esposa gritar, no. Él volverá pronto y se enterará de todo. El corazón se me fue al piso y sentí una oleada de ira y miedo al mismo tiempo. Miré a la amiga de mi esposa y ambos supimos que teníamos que entrar, sin importar lo que fuéramos a encontrar. Abrí la puerta de golpe y lo que vi fue algo que jamás hubiera imaginado. Ahí, en medio de la habitación, estaba el novio de la amiga de mi esposa, completamente desnudo, intentando meterle uno de esos juguetes enormes a mi esposa. Ella estaba evidentemente en aprietos, con lágrimas en los ojos, y quedaba claro que todo había salido terriblemente mal. La amiga de mi esposa dio un grito ahogado a mi lado, y sentí una furia hirviendo dentro de mí. El tipo levantó la vista, con el rostro lleno de sorpresa, y empezó a balbucear, puedo explicarlo. Pero yo no quería oír nada. Sin pensarlo un segundo, me abalancé sobre él y le di un puñetazo directo en la cara. Tropezó, cayendo al suelo. Y alcancé a oír a la amiga de mi esposa gritando mientras estallaba el caos. No había terminado aún. No iba a permitir que se saliera con la suya. Me hice atrás y grité por mis amigos, que seguían abajo en la fiesta. En cuestión de segundos, varios de mis amigos entraron corriendo en la habitación. Señalé al tipo en el suelo, aún aturdido por el golpe, y les dije que lo agarraran. No dudaron ni un momento, sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Dos de ellos le sujetaron los brazos, retorciéndoselos a la espalda mientras él forcejeaba, y otro le ató las muñecas con fuerza. Trató de resistirse, pero era imposible contra todos nosotros. Mi esposa lloraba, suplicando que paráramos, pero yo sabía que esto tenía que hacerse. Lo arrastraron escaleras abajo, apenas rozando los escalones con los pies mientras lo bajaban. La gente de la fiesta o estaba demasiado ebria o demasiado distraída como para darse cuenta de lo que pasaba, y nos movimos con rapidez. Lo empujamos por la puerta de atrás y lo metimos en un auto. Intentó gritar,
pero uno de mis amigos le tapó la boca, ahogando el sonido. Podía sentir la adrenalina recorriéndome todo el cuerpo mientras veía cómo lo metían en el asiento trasero. El trayecto hasta el bosque fue tenso. Yo lo seguía en otro auto, la mente dando vueltas, pensando en lo que acababa de ocurrir. Este tipo había cruzado una línea que jamás debió cruzarse y no dejaría que se saliera con la suya. Condujimos lo que pareció una eternidad, hasta que tomamos un desvío a un camino solitario rodeado de árboles frondosos. Nos detuvimos, y bajé del auto. Mis amigos lo sacaron del asiento trasero, tirando de él. Lo arrastraron por la tierra y las hojas hasta que estuvimos bastante lejos de la carretera. Él seguía forcejeando, tratando de suplicarnos, pero yo no tenía ningún interés en escucharlo. Había faltado el respeto a mi esposa, le había faltado el respeto a nuestro hogar, y eso tenía consecuencias. Sin ceremonias, lo dejamos caer al suelo, golpeando contra la tierra con fuerza. Lo vi quedarse ahí, mirándonos, con una mezcla de miedo y rabia. Uno de mis amigos masculló algo entre dientes y todos nos dimos la vuelta para volver a los autos. Las luces del auto cortaron la oscuridad mientras nos alejábamos, dejándolo atado y solo. No sentía remordimiento alguno. Él se lo había buscado. Al irnos, supe que habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Ese tipo no volvería a molestar a mi esposa. Ni a nadie más. Cuando llegué a la casa, lo primero que vi fue la ambulancia estacionada en la entrada. Las luces parpadeaban, iluminando el jardín con un resplandor inquietante, y sentí que el estómago se me retorcía. La gente empezaba a irse, con expresiones de confusión y preocupación, y me di cuenta de que fuera lo que fuese que había pasado, no era bueno. Estacioné y entré rápidamente. La escena que encontré confirmó mis peores miedos. Había paramédicos en la sala y mi esposa estaba sentada ahí, con una expresión de derrota absoluta, todavía luchando con ese juguete ridículo. Me quedé parado un momento, contemplando cómo los paramédicos hacían su trabajo para ayudarla, no tenía nada que decir. El ambiente estaba cargadísimo y sentía la rabia acumulándose otra vez dentro de mí. Permanecí en silencio mientras finalmente lograban sacarle el juguete. Sus rostros mostraban una mezcla de profesionalidad y algo parecido a la lástima. No se quedaron mucho más. Cuando terminaron, recogieron sus cosas y se fueron sin decir nada. La puerta se cerró tras ellos, y de repente solo estábamos mi esposa y yo, solos en medio de todo lo que acababa de suceder. La miré, y ella me devolvió la mirada con los ojos llenos de lágrimas. Hubo un momento de silencio entre nosotros y supe que hasta ahí había llegado todo. Ya no había vuelta atrás. Me cansé, dije por fin, con la voz fría y firme. Me voy a divorciar de ti. Ella negó con la cabeza, con las lágrimas cayéndole por las mejillas mientras intentaba suplicarme. Por favor, no hagas esto, dijo, con la voz quebrada. Pero no podía dejarme conmover. Ya no había arreglo posible para lo roto que estaba todo. Respiré hondo, tratando de contenerme. Se acabó. Dije, con un tono que no admitía discusión. Ya todo está en marcha. Pronto recibirás los papeles. Ella me miró, con una mezcla de sorpresa y desesperación. Podía ver que luchaba por encontrar las palabras correctas, pero nada podría hacerme cambiar de opinión. La confianza se había destruido, y sin ella no quedaba nada sobre lo cual construir. Siguió intentándolo, rogando, su voz cada vez más aguda y desesperada. Intentaba decir que podíamos superarlo, que podríamos arreglarlo si nos esforzábamos. Pero yo no estaba interesado en esforzarme más. Le había dado oportunidades, y ella había tomado sus decisiones. Esto era la consecuencia de esas decisiones, y no había forma de evitarlo. Me quedé ahí, inmóvil, mientras ella continuaba suplicando, y mi determinación se hacía más fuerte con cada palabra que decía. Eventualmente,
Ella se dio cuenta de que no iba a ceder. Las lágrimas se convirtieron en ira, y vi cómo la frustración le brotaba por los poros. Me gritó, diciéndome que era un insensible y un desalmado. Yo no reaccioné. Ya había tomado mi decisión y nada de lo que dijera podría cambiarlo. La vi levantarse, con movimientos bruscos y frenéticos, y empezar a recoger sus cosas. Tenía las manos temblorosas mientras metía la ropa en una bolsa, soltando palabras hirientes entrecortadas. No dije nada mientras empacaba, ya no había nada qué decir. La casa, que alguna vez había sido nuestro hogar, ahora se sentía vacía, solo una cáscara de lo que antes era. La vi moverse por la habitación, el rostro enrojecido de ira y lágrimas, y sentí una extraña sensación de desapego. Esto era el final, y no había razón para prolongarlo más. Solo quería que se fuera para quedarme a solas con mis pensamientos. Cuando terminó, se volteó hacia mí por última vez, con los ojos llenos de una mezcla de ira y dolor. Me voy con mi madre, dijo, con la voz temblorosa. Asentí, sin decir palabra. La vi salir de la casa, la puerta dando un portazo tras ella, y así, se fue. El silencio que quedó era ensordecedor, pero exactamente lo que necesitaba. Ella había tomado su camino, y ahora debíamos afrontar las consecuencias. Después de todo lo que pasó, no podía simplemente sentarme a dejarlo estar. Sentía demasiada rabia acumulada, y demasiadas cosas que no habían quedado resueltas. Decidí que necesitaba hacer algo para que él pagara por lo que hizo. Tomé el teléfono y llamé a la amiga de mi esposa, la que nos presentó a ese sujeto en primer lugar. Le pregunté dónde estaba ubicada su tienda. Al principio dudó, pero finalmente me dio la dirección. Le di las gracias, colgué y empecé a planear lo que haría. Unos días después, llamé a un par de amigos. Ellos conocían la situación y sabían por qué estaba enfadado. Se pusieron de mi lado sin hacer preguntas. Condujimos hasta su tienda en la noche, cuando estábamos seguros de que estaría vacía. El lugar estaba oscuro y no había nadie cerca, casi demasiado fácil. Entramos y nos pusimos manos a la obra. ¿Cómo? Soy electricista, sabía exactamente qué hacer para arruinarlo todo sin dejar rastros obvios. Sabía cómo dañar el cableado de forma que pareciera un trágico accidente, más que un sabotaje. Trabajamos rápido y en silencio, asegurándonos de no llamar la atención. La adrenalina me recorría mientras desconectaba cables y los volvía a conectar de maneras que nadie sospecharía. Era casi catártico, demoler algo que era suyo, algo que él había construido, después de que él intentara destrozar mi vida. Mis amigos ayudaron, vigilando mientras yo hacía lo necesario. Todos sabíamos los riesgos, pero no nos importaba. Esto era más que simple venganza, era justicia. Al terminar, nos fuimos tan silenciosamente como habíamos llegado. No sentía ningún remordimiento. Ni nada en absoluto, la verdad. Solo sentía una especie de cierre, como si por fin hubiera hecho algo para tomar el control de la situación. Nos alejamos y la tienda fue desapareciendo en el espejo retrovisor. Sabía que, fuera lo que fuera que pasara después, estaba listo para afrontarlo. Él se había metido con la persona equivocada. Y ahora pagaría las consecuencias. No fue hasta unos días más tarde que me enteré de lo ocurrido. Recibí una llamada de la amiga de mi esposa, sonaba algo alterada mientras me contaba que la tienda se había incendiado y quemado por completo. Dijo que llegaron los bomberos, pero era demasiado tarde, la tienda se perdió por completo. La escuché mientras hablaba y pude percibir la incredulidad en su voz. Contó que parecía haber sido alguna falla eléctrica, y no pude evitar sentir una sombría satisfacción. Era exactamente lo que había planeado, que él lo perdiera todo,
tal y como había intentado. Arrebatarme todo a mí. Pero eso no era todo. Me contó que, después del incendio, finalmente ella vio quién era él en realidad. Se dio cuenta de que la había estado usando todo el tiempo, manipulándola para beneficio propio. Él la había convencido de que lo de las relaciones abiertas era algo que ambos querían. Pero ahora ella veía que todo había sido idea suya. Él había retorcido las cosas para acomodarlas a sus deseos, haciéndole creer que era lo que ella también quería. Pero ahora, con el negocio destruido y al quedar expuestas sus verdaderas intenciones, ella decidió por fin dejarlo. Parecía casi aliviada mientras me lo contaba, y pude darme cuenta de que al fin comprendía lo tóxico que él era. Se disculpó conmigo, diciendo que nunca quiso que pasara nada de esto, que no tenía idea de lo que él realmente era. Le respondí que no era su culpa, había sido manipulada. Igual que los demás. Al menos ahora. Estaba libre de él, y yo también. Sentí un cierre saber que él lo había perdido todo, su negocio, su relación y su control sobre la gente de su alrededor. Poco después del incendio, el tipo de los piercings empezó a hacer amenazas. Estaba desesperado, furioso y claramente sin pensar con claridad. Llegó incluso a amenazarme tanto a mí como a su exnovia, echando la culpa a todos menos a sí mismo por lo que sucedió. Me llamó, tratando de intimidarme, pero no le seguí el juego. Me hice el tonto, diciéndole que no tenía idea de lo que hablaba, y dejando claro que lo único que quería era que se mantuviera lejos de mí y de todos los que conocía. Aún así, las llamadas continuaban y me di cuenta de que no iba a dejarme en paz tan fácilmente. No se trataba solo de mí, sino también de su ex, a quien culpaba de todo. Era como si no pudiera aceptar que sus propias acciones lo habían llevado a ese punto, y estaba decidido a desquitarse con quien pudiera. Decidí que ya era suficiente. No iba a dejar que este tipo siguiera siendo una amenaza, y tampoco iba a tomar riesgos. Contraté a un abogado, alguien que pudiera ayudarme a lidiar con todo legalmente. Quería que todo fuera limpio, sin cabos sueltos. Necesitaba protección y quería asegurarme de tomar los pasos correctos para mantenerlo lejos de mi vida para siempre. El abogado me ayudó a gestionar todo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que volvía a tener el control. Una vez que lo del abogado estuvo en marcha, también seguí adelante con la formalización del divorcio de mi esposa. Era algo que se veía venir, y aunque era doloroso, sabía que era lo correcto. No había vuelta atrás en nuestra relación, no después de todo lo que sucedió. Presenté la documentación y el proceso siguió su curso. Sorprendentemente, todo fue bastante rápido, y creo que ambos sabíamos que era lo mejor. Ya no quedaba nada entre nosotros, y era hora de cerrar ese capítulo para siempre. Al final, el divorcio se finalizó sin grandes contratiempos. Ella firmó los papeles y yo también. Fue extraño, algo que en su momento fue tan importante ahora no era más que un trámite, algo que se firmaba y se archivaba. Sentí cierto alivio, sabiendo que finalmente estaba libre de todo lo que había salido mal. Podía al fin enfocarme en seguir adelante, en recoger los pedazos de mi vida y reconstruir. En cuanto al tipo de los piercings, esperaba que finalmente captara el mensaje y se mantuviera alejado. Yo había tomado todas las medidas posibles para protegerme, y ahora dependía de él decidir si quería seguir complicándose la vida. Ya no le tenía miedo y no iba a permitir que controlara ninguna parte de la mía. Era momento de seguir adelante. Dejar todo esto atrás y concentrarme en lo que vendría después.